Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Em, Vamos a dar comienzo a esta sesión. Como sabéis, se engloba dentro del módulo 6, orientado a ciberinteligencia, OSINT, que son temas que ya habéis visto en módulos anteriores, que habéis visto diferentes conceptos, herramientas. Y la sesión de hoy, lo que me voy a hacer es, más que explicar pues con estos conceptos generales, me voy a centrar en una herramienta que es Teamfolic, herramienta que desarrollé, comencé a desarrollar hace unos años, y la voy a comentar para que aquellos que no la conozcáis, pues bueno, tengáis posibilidad de conocer cuáles son sus posibilidades, su potencial, y aquellos que ya la conocían previamente, bueno, pues comentaré cosas de una nueva versión que, bueno, pues que aporta otras funcionalidades y va a haber una serie de cambios que quizás os resulte interesante si queréis jugar, ¿no? Yo, bueno, antes de nada, bueno, pues me gustaría también agradecer pues, a los organizadores de Cyberwar Academy porque, bueno, es un gran esfuerzo, pero con un gran objetivo y que creo que todos aquellos que estén de alguna manera pues, orientados hacia el mundo de la ciberinteligencia tienen aquí pues, una plataforma más que interesante para adquirir conocimientos de grandes profesionales, ¿no? Yo también aprendo cada día de todos ellos. Pues sin más, antes de comenzar voy a hablaros, a presentaros muy rápidamente. Soy Vicente Aguilera. Llevo en esto de la seguridad, de la ciberseguridad, como se viene llamando desde hace unos años, desde 2001, con lo cual eso quiere decir bueno, pues que tengo muchos años, ¿no? Básicamente. Lo que viene a decir es eso. Y bueno, aunque antes había, bueno, a nivel personal, pues bueno, tenía esa afición, fue a partir del año 2001 cuando fundé la empresa Internet Security Auditors, donde actualmente seguimos, focalizada en servicios de ciberseguridad y también pues, con un área de ciberinteligencia, donde además también pues, lidera Carlos Seisdedos, que también ha dado formaciones en este Cyberware. Además de todo esto, que comencé en 2001 con Internet Security Auditors, en el año 2005 fundé el capítulo español de OWASP, esta asociación, organismo sin ánimo de lucro focalizado en la seguridad en el software, en mejorar la seguridad de los desarrollos y hacer que la seguridad por diseño sea un principio inculcado en todos los equipos, ¿no? Además, bueno, pues desde hace recientemente, pocos años, pues dirijo el máster de ciberinteligencia del Campus Internacional de Ciberseguridad y avalado por la Universidad Francisco de Vitoria. Como decía, pues he desarrollado la herramienta Teamfolic y he colaborado en diferentes proyectos open source. Allá, por mis comienzos, ya pues el año 2000, 2001, con la OSSTMM, lo que era Idea Hamster, que luego fue ISECOM, el proyecto ideado por Peter Zog. Luego con proyectos como la ISAF, proyectos de WASC, de OWASP, bueno, diferentes proyectos ahí porque creemos que de alguna manera pues, no solo hay que consumir contenido, sino que en la medida de lo posible intentar aportar a la comunidad el granito de arena, lo que buenamente se pueda, ¿no? Y bueno, pues también por elementos de ciberseguridad, allí donde me dejan que hable, pues también participo, ¿no? Bien, ya centrándonos en lo que sería la sesión de hoy, básicamente he dividido el contenido en tres grandes bloques. Básicamente, en realidad son dos. Un primer bloque más de contenido teórico, básicamente es una introducción a lo que es Teamfolic, para aquellos que, como decía, que no la conocen, situarnos un poco el contexto de cómo nació y qué es lo que necesitamos para poder utilizarla. Y el segundo bloque, que será el que tiene mayor duración, la parte teórica la voy a intentar hacer bastante rápido, pues nos vamos a centrar en casos prácticos utilizando Teamfolic, qué es lo que podemos llegar a hacer, qué información podemos obtener y cómo la podemos interpretar para generar inteligencia, que al final de eso es lo que se trata, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar comienzo a dar a conocer qué es Teamfolic, ¿no?
No me voy a remontar, para ir al inicio, no me voy a ir a remontar al Big Bang, pero casi, ¿no? Teamfolic surgió como una idea personal allá por el año 2014 y, bueno, pues han pasado ya 6 años y surgió, bueno, pues como una curiosidad. Cada vez estábamos buscando más información en las redes sociales. Por aquel entonces no había muchas herramientas. Yo sabía que estábamos expuestos cada vez más, presentamos más datos y cuando hay datos siempre hay alguien que intenta sacar un beneficio con ellos, ¿no? El dato, como se dice mucho, ¿no? Y lo hemos oído repetido, el petróleo, ¿no? Del siglo XXI. Bueno, al final sí que es cierto que el dato es la base de todo, la base de la inteligencia, y en aquel momento, bueno, me pareció interesante saber qué información es la que un tercero podía obtener de nosotros, de mí, simplemente analizando una de estas redes sociales. Y por aquel entonces, bueno, pues seleccioné Twitter. Y bueno, comencé con un pequeño script en Python. Ya digo, a nivel más de juego en particular, hice una pequeña presentación en la No Con Name en Barcelona, ya por el septiembre de 2014. Y bueno, pues presenté la herramienta con diferentes funcionalidades. Por aquel entonces pues era bastante simple, pero llamó mucho la atención lo que era la tarea de geolocalización, ¿no? De hacer esa trazabilidad de usuarios, de ser capaces de saber dónde se encontraba un día y no solo dónde se encontraba ese día, sino en los días sucesivos o anteriores. Y bueno, puedes conocer pues, cuáles eran su lugar de residencia o dónde iba al gimnasio los jueves por la tarde, etcétera, ¿no? Y esto, como digo, pues bueno, llamó mucho la atención. Era una de las funcionalidades, una más de las funcionalidades, ¿no? Teamfolic en realidad hace mucho más. A día de hoy todavía se le asocia mucho a esto, pero como veremos, el valor que tiene va mucho más allá, ¿no? Bueno, ¿qué es Teamfolic realmente? Teamfolic, lo que es, ya he dicho, comenzó con un script en Python, es una herramienta, ahora veremos en qué consiste, pero básicamente es una herramienta que podemos utilizar para recopilar información, grandes volúmenes de información, en este caso principalmente sobre Twitter, y la recopila, la procesa, la manipula, hace una serie de tratamientos y nos presenta unos resultados que bueno, nos permiten ser más ágiles, más flexibles a la hora de interpretar esos resultados que podíamos obtener de forma manual, pero nos costaría mucho tiempo y sabemos que el tiempo pues, también es oro. Y cuando se nos presenta algún tipo de investigación, pues obviamente esta es una de las razones, una de las limitaciones con las que nos vamos a encontrar, ¿no? Por lo tanto, el disponer de herramientas que nos permitan agilizar nuestro trabajo es importante. Yo siempre digo, no es lo más importante, lo más importante es la labor del analista, ¿no? Ser capaces de interpretar todo aquello, de conectar los puntos, etcétera, ¿no? Aquí es lo que da valor al servicio y al proyecto, ¿no? Pero bueno, herramientas también son necesarias para tener esa cobertura. Y bueno, cuando hablamos de recopilar datos, de recopilar información, bueno, generalmente asociamos los datos a aquellos típicos obvios que cedemos a la plataforma o que se nos comunica, ¿no? Estamos hablando pues, de un nombre de usuario, el nombre completo, ¿no? Estamos hablando de publicaciones, texto, imágenes, vídeo, audio, fechas y horas, aplicaciones con las cuales nos conectamos. Todos estos son datos y realmente son interesantes recopilarlos y analizarlos, sobre todo analizarlos en su conjunto. Un dato por sí solo quizás no tiene valor, pero muchos datos pequeños se convierten en un dato muy relevante, ¿no? Pero como decía, estos son datos que podemos obtener o que son los primeros que nos vienen a la mente, pero hay otros datos que son igual o más importantes que estos, ¿no? Y que derivan de los anteriores. Podrían ser, por ejemplo, podría ser importante saber con qué frecuencia me conecto, a qué horas me conecto, con quién hablo, en qué tono hablo con cada uno de ellos. Bueno, un sinfín de información que van más allá de esos datos y que nos interesa relacionar o tener, porque al final nos van a permitir obtener un valor mayor, ¿no?
Entonces, lo que hace Teamfolic es, por un lado, recopilar esta información, estos datos básicos, y bueno, los interpreta de alguna manera para que ser capaces de abstraernos y dar esa visión más global que básicamente el punto de entrada pueden ser tres vías, o a partir de un nombre de usuario, de un alias, de un identificador, a través de unas coordenadas geográficas para analizar, por ejemplo, pues un área, supongamos una manifestación, un evento, algo parecido, un lugar de interés, y en tercer lugar, por palabras clave, por términos de búsqueda que nos interesaría. Podríamos utilizarlo por separado, lo podríamos combinar ambos, por ejemplo, buscar palabras claves en una ubicación de una persona determinada o de forma independiente, ¿no? Esto lo que hace Teamfolic es, a partir de esta información, de este dato base, se va a recopilar, va a extraer, recopilar información del timeline del usuario o de Twitter en general y, bueno, lo va a procesar, como decía, y nos va a generar un informe en diferentes formatos. La versión actual, bueno, pues genera informes en formato HTML, que es muy cómodo a la hora de navegar. También hay información parcial en CSV y KML, ¿no? Que luego veremos algún ejemplo. Entonces, la versión que hay ahora mismo, como decía, esto comenzó en 2014, la versión que hay ahí publicada ahora es la versión 2.4, es una versión, veréis que esto ya no es un script, es una aplicación de escritorio, bueno, que con sus ventajas e inconvenientes, ¿no? El script quizás es mucho más cómodo para algunos, la interfaz es más práctica para otros, pero bueno, ahora veremos cuál es la problemática de cada uno. Esta es la versión que hay actualmente, es la Teamfolic es open source, se puede descargar y utilizar libremente. Y la versión nueva, que espero que sacar próximamente a la luz, pues será una versión vía web. Ya dejo el cliente de escritorio, que además pues daba muchos problemas en el pasado porque mucha gente me escribía, tengo problemas a la hora de instalarlo, que las dependencias no se me instalan, si lo instalo en Linux, en la distribución no sé qué, no me encuentra tal librería, en un Mac no sé qué. Bueno, pues vamos a ir a la versión web que estoy desarrollando y a partir de ahí, aparte, veremos algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. No todo es bueno. Pero bueno, esta es la nueva versión. No os fijéis mucho en el diseño, no soy diseñador, pero lo que sí que prefiero es que sea algo práctico. Bien, esto es un poco lo que sería Teamfolic, esa herramienta para generar inteligencia en este caso a partir de Twitter, pero que veremos que interactúa también con otras fuentes, con otras redes y con otro tipo de información. ¿Cuáles son los requerimientos si queremos comenzar a utilizar Teamfolic? Bueno, una de las razones por las cuales quería migrar es que Teamfolic se desarrolló con Python en versión 2. Sabéis que bueno, ya no hay soporte, necesitaba migrarlo a Python 3 y bueno, pues aproveché para hacer otros cambios, ¿no? Actualmente, si queréis instalar, pues estas son las dependencias, diferentes librerías pues para crear el entorno gráfico, wrappers para hacer la conexión a la API de Twitter, librerías para manejar las imágenes, para crear las plantillas en HTML, importante también, aparte de tener estas librerías, es crear, ser capaces de tener esos tokens OAuth2 que necesitamos informar en un fichero de configuración, que es el teamfolic.conf. Esto era un problema. En el pasado era más cómodo porque si tenías una cuenta de Twitter directamente, pues te ibas al portal de desarrollador y desde ahí pues creabas una aplicación y desde ahí generabas los tokens. Y estos tokens los copiabas y los introducías directamente en el fichero de configuración de Teamfolic. Ahora cada vez es más restrictivo. Ahora poder generar estos tokens ya no es inmediato, tiene que pasar un proceso de validación de Twitter. En el caso de que vaya todo bien, pues a lo mejor puedes tener suerte y en 2 horas te lo validan, o puedes tardar 2 días o 3 en responderte y decirte que no, porque tienes que introducir unos formularios para informar con qué fin vas a utilizar esa API. Bueno, te pide una serie de información y si ellos no lo ven claro,
pues te van a pedir información adicional. Con lo cual el proceso se alarga, incluso pueden acabar diciéndote que, pues que estás haciendo algo que incumple las normas de Twitter y que no te van a generar los tokens, ¿no? Pero bueno, aún así, si los tenéis o ya los tenéis generados previamente, en el caso de Linux, pues podéis instalar a través de pip de forma muy cómoda, muy rápida. En el caso de Windows, pues muy similar, pues podéis bajar Python, instalar las dependencias también con pip. Y ¿de dónde nos bajamos en Teamfolic? Pues os recomiendo que descarguéis Teamfolic si queréis utilizar esta versión de escritorio de mi GitHub, porque ahí tendréis la última versión disponible. Tenéis también, la podéis utilizar, si no queréis descargarla de GitHub, en diferentes distribuciones de Linux, ¿no? Como Kali, Caim, Black Hat, o Syntux. Por cierto, Syntux, distribución creada aquí en España. Bueno, el problema de estas distribuciones es que, bueno, hay algunas como buscador que ya no tienen soporte, ya no se mantiene, de hecho quitaron los enlaces, podéis bajar de algún otro repositorio, pero el problema de estas distribuciones es que no están actualizadas, entonces por lo tanto, si queréis la última versión, mejor ir a GitHub o esperar a que salga la siguiente, la versión web, que ahí será mucho más cómodo todo, ¿no? Bueno, esta sería la introducción. Espero no haberme alargado demasiado. Y ahora lo que vamos a dar paso es vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a ver realmente qué es Teamfolic y qué es lo que nos puede ofrecer.